Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Te doy gracias por una semana más, un día más que me permites llegar hasta tu casa, hasta tu habitación. Y para eso también quiero invitarte a ti que nos escuchas a través de Radio Visión en el 1610 AM en la ciudad de Compton, en California, y en el www.radiovisionoriginal.com, a que te unas a mí y todos juntos podamos así entonces orar a nuestro buen Dios. Padre, gracias te doy por este privilegio que me das, de las puertas que tú abres para que podamos llegar a través de este medio hasta los hogares, Señor, de las familias, las personas, los hombres y mujeres, hermanos y hermanas, Señor, que nos sintonizan a través de este canal. Gracias por sus vidas, gracias por ese privilegio que nos das. Te pedimos, Señor, que lleves paz a cada hogar, a cada corazón, y que, Señor, hagas y cumplas tu propósito por el cual nos unes a través de este medio en esta hora, Señor. Lleva tu palabra de tu corazón a nuestro corazón, a cada uno de los que nos escuchan, Señor, a los que nos están viendo. Sé propicio para cada uno de ellos, cualquiera que sea su necesidad. Tienes el poder para poder cambiar aún lo más difícil que puedan estar pasando en una bendición para ellos. Te lo pedimos y lo recibimos por fe en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así en medio de esta paz que solamente Dios nos sabe dar, te invito a que podamos cantarle y adorar a nuestro Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué hermoso es alabarte. Qué, Señor, paz nos da cuando te cantamos y bendecimos tu nombre. Tú lo mereces todo, Señor. Amén. Bien, te invito a que vayas por tu Biblia y si tienes o quieres tomar notas, pues tienes este momento para poder ir a traer tu Biblia y traer tu cuaderno de notas. Y así entonces te invito a que vayas conmigo al libro de los Salmos y vamos a ver el verso 3 del Salmo 65. Y nuestro tema de hoy, la fuerza del pecado. Salmo 65, el verso 3 nos dice así, la palabra del Señor, la que leemos con toda reverencia, con todo respeto. Y yo leo aquí de la nueva versión internacional, cuando dice así: nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. Bien, como dije hace unos momentos, el tema de hoy, la fuerza del pecado. Alguien se preguntará por qué el pecado tiene fuerza y por qué yo en esta hora estoy hablando de la fuerza del pecado. Es que puedo decir que lo que pasa es que muchas veces, o casi siempre, cuando el ser humano comete un pecado, antes de cometerlo, es decir, no se pone a pensar en las consecuencias que ese pecado traerá. Y si a lo mejor le pasa por la mente, no se detiene a meditar en la fuerza que el pecado tiene, esa fuerza que lo logrará doblegar, que lo dominará y lo llevará hasta que toque el fondo. Y de esa fuerza estaremos hablando ahora. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿cuál es la naturaleza del pecado? Encontré esta definición en el diccionario que dice que el pecado es la transgresión voluntaria de los mandamientos. En este caso hablamos de los mandamientos que Dios da, como también las infracciones morales. Y el pecado, como lo hemos explicado ya en varios videos, nosotros sabemos que la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, aunque no hagamos solamente lo malo, por dejar de hacer lo bueno, cometemos pecado. Tanto así que entonces el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto entonces nos deja saber y nos deja ver que el hombre posee una naturaleza que lo empuja a cometer todo tipo de pecados. Y nosotros como seres humanos, si somos honestos, yo puedo decir que todos nosotros, ¿verdad? Como dice la Biblia, hemos cometido todo tipo de pecado. El apóstol Pablo también, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 7, el versos 18 al 24 nos dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así dice la palabra del Señor. Esto debe que tener bien claro el ser humano, que nuestra naturaleza es pecar. Nuestra naturaleza es siempre hacer lo malo. Como yo he dicho ya en algunas otras ocasiones, que solo miremos tan sencillo. Supongamos que hay 2 eventos en una ciudad. Claro, ahora no se puede, pero si hay 2 eventos en un estadio, está el cantante popular más famoso, el que le canta al mundo, pues. Y en el otro estadio está el predicador tal. Donde va el cantante popular famoso, ahí cuesta tal vez $100 o $200 la entrada. Pero en el estadio donde estará tal predicador, la entrada es gratis. Y yo pregunto, ¿dónde crees que habría más gente? ¿A dónde asistiría más gente? ¿Con el predicador cuya entrada sería gratis o es gratis? ¿O con el evento donde está el cantante famoso que cobran $100, $150, $200? Yo te aseguro que van a estar con el cantante, porque eso es lo natural del ser humano. Buscar lo que a Dios no le agrada, pero agradar a Dios es bastante difícil para el ser humano, porque esa es la naturaleza. La naturaleza del hombre entonces se revela en contra de Dios, y al ejercer el pecado es donde el hombre experimenta la fuerza del pecado. Por lo tanto, en esta ocasión quisiera compartir algunos puntos importantes que nos dejan saber cómo es esa fuerza que el pecado ejerce sobre el pecador. Primero, el pecado ejerce su fuerza en cuanto a su capacidad de implantar un sentido de culpa del que no podemos liberarnos. Si usted alguna vez, y yo creo que todos, ¿verdad?, hemos cometido pecado, como dije al principio, todos hemos experimentado ese sentido de culpa, que no está sosiego el ser humano, que uno dice, pero ¿por qué lo hice? No entiendo por qué y cómo lo hice. Y viene ese sentimiento de culpa que te hace sentir que no sirves para nada, que hiciste lo peor, que ya no hay esperanza. Y en el caso extremo se llega a pensar, no vale la pena vivir por lo que hice. El pecado entonces no es y nunca lo ha sido algo superficial que pueda limpiarse fácilmente, pues está enraizado en el corazón humano. Cuando se comete pecado, surge así o sucede algo en nuestra alma, algo así que sucede automáticamente. Lo puedo comparar como cuando una manzana se madura en el árbol, se maduró y ¿qué hace? Por inercia cae del árbol. Así también todas las leyes morales del universo conspiran para promover ese mismo proceso. Ninguna fuerza natural puede impedirlo. Un ejemplo de esto es el caso de Judas. Todos sabemos que después de traicionar a Jesús, le llegó un sentido de culpa tan tremendo, tan grande, que lo cegó hasta cometer suicidio. Eso es lo que hace el pecado. ¿Te imaginas por un momento lo que Judas pudo haber sentido en su ser interior cuando se dio cuenta o despertó a la realidad de lo que él mismo había provocado?
fue atormentado, diría yo, por ese sentimiento de culpa y lo cegó tanto que no encontró una solución a su pecado, a su falta, a su traición, sino que llegó a pensar, así no vale la pena vivir. Lo que he hecho no me hace posible seguir viviendo. Pensó que ya no había esperanza. El pecado en sí lo cegó y terminó atentando contra su vida. Eso es, mejor dicho, lo que el pecado ejerce. Esa es la fuerza, una de las fuerzas del pecado. Lo primero que llegará como consecuencia del pecado es un sentimiento de culpa. Luego, también el pecado ejerce su fuerza para que nuestros pecados se conviertan en habituales. Eso significa que se convierte en un hábito. Y nosotros lo vemos muy claro en la sociedad de nuestros días. La sociedad moderna ha llegado a practicar el pecado como algo normal. Es más, llegamos a esa situación cuando miramos que la sociedad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. O sea, se volvió un hábito. La sociedad cambió todos sus valores y se enraizó el pecado en esta sociedad. Y entonces ahora todo mundo hace y comete pecado como si fuera lo más normal. ¿Por qué? Porque el pecado tiene la fuerza de convertir ese pecado en algo normal, algo como un hábito, pues. Y yo lo puedo decir así para podernos dar más a entender que si alguien quisiera saltar de una ventana, pongámosle del piso 20, solo tiene que definir sencillamente si salto o no salto. Y si define saltar, se está sometiendo a una ley que él no podrá controlar. Esa es la que llamamos la ley de la gravedad, que dice que todo lo que sube va a caer. Por lo tanto, ese que decide tirarse, ¿verdad?, de una ventana del piso 20, lo que está haciendo es que cuando decide saltar, se somete a esa ley de la gravedad que lo va a hacer que se estrelle ahí en el pavimento. ¿Saben? Así es el pecado. El hombre o la mujer, claro, ¿verdad?, antes de cometer pecado, no se ponen a pensar, no meditan en esto. Y por eso creo que es importante que en esta ocasión podamos nosotros hablar de esa fuerza del pecado. Muchas personas juegan a ciegas con el pecado, o ignoran o no piensan en las consecuencias. Algunos pueden decir, bueno, solo voy a probar una cerveza o un poquito de marihuana y luego puedo parar. Luego me abstendré. Luego yo tengo el poder para detenerlo. Pero lo que no saben es que cuando cometen un pecado, esa fuerza, ¿verdad?, que lo convierte en un hábito, que no podrán salir solos de ahí. ¿Qué pasará? Después, cuando ya están destruidos, arruinados, cuando están en el fango, cuando tocaron fondo, como se dice comúnmente, cuando están con mucho dolor, descubren que no pueden salir por sus propias fuerzas. Y es porque la realidad en esto es que están enfrentando leyes morales que forman parte de la estructura del universo, con la misma certeza que la ley de la gravedad. Entonces, en conclusión, en este punto es que cuando el ser humano comete un pecado, se somete a esas leyes del universo, que también, así como la gravedad, es algo tan cierto que existen esas leyes que traerán consecuencias, que convertirán al pecado en un hábito del cual muy difícil salir. No quiero decir que no se puede salir, pero es muy difícil. Y miren esto, que el pecado siempre se presenta en público como libertad,
Pero ese pecado, el pecado siempre acabará en esclavitud. El pecado entonces, ¿verdad? Y Satanás, que es el que arma toda esta estructura para poder atrapar a la gente, les presenta bonito el pecado, agradable, pero lo que no les dice es que después de haber cometido ese pecado, caerán en las garras de la fuerza de ese pecado, que lo único que hará es destruirlos. Quiero compartirte el siguiente punto también, que el pecado ejerce su fuerza para que tentemos a otros. Y esto se ve muy claramente en los siguientes ejemplos que compartiré. Somos tentados entonces, caemos en pecado, pero ahí no termina todo. Porque el pecado siempre nos hace tentadores y nos somete a la fuerza de tentar a otros. Eso lo podemos ver tan fácilmente como que ninguna persona que se droga se siente satisfecha mientras no consigue a alguien que lo acompañe en el vicio que tiene. Y eso lo miramos. Tú no vas a ver que un muchacho, un joven o una señorita esté metido solito ahí haciendo la droga. ¿Qué hacen? Lo que hacen es que siempre anhelan tener a alguien que los acompañe en eso. Porque esa es la fuerza del pecado. Caíste en pecado y la fuerza te va a hablar a tu mente y a tu corazón para que invites a otros, ¿verdad?, a pecar. Que no solamente tú estés ahí, sino que puedas llevar ese pecado para atraer y contagiar o contaminar a otros. Por eso, cuidado quiénes son tus amigos. Cuidado con quienes te reúnes. Porque el hecho de que ellos estén en ese pecado les hace que esa fuerza los lleve a que puedan invitar a otros. Porque de eso se trata el plan de Satanás. No solamente quiere destruir a una persona, sino que a muchos. Por eso tú lo ves, lo podemos ver. Por ejemplo, el que toma licor, ¿verdad? Lo miramos tan fácilmente. Siempre busca a quien adherir a su grupo de tomadores. ¿Los has visto? ¿Los has oído? ¿Los has conocido? Los que toman licor no están tomando solos. Siempre se unen 2, 3, ¿verdad? Y luego se llenan de ese valor, diríamos así, que les produce esa droga, ¿verdad? Porque el licor pues es una droga también. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos dicen, yo invito, ¿verdad? Yo pago. Porque ellos no quieren estar solos, quieren siempre, ¿verdad?, que haya más gente con ellos practicando ese mismo pecado. Otro ejemplo que puedo decirte así rápidamente es que el ladrón recluta a otros ladrones. Muy raro tú vas a ver que un ladrón ande solo por las calles. Casi siempre andan 2, 3, 4 y se hacen bandas. ¿Por qué? Porque el pecado de ellos hace que, ¿verdad?, jalen a los demás. Y ahí es como se forman, ¿verdad?, las bandas delictivas. Eso es porque el pecado, ¿verdad?, que han cometido les da la fuerza y los somete para que puedan llevar o llenar o contaminar a otros. Algo también interesante en el cual debemos de pensar es lo siguiente. Un chismoso, por ejemplo, nunca se siente satisfecho hasta encontrar ¿a quiénes crees? A otros chismosos o chismosas para destruir la reputación de una persona. Por lo tanto, yo creo que y te invito a que pienses y medites lo siguiente. Que cuando te cuenten un chisme, recuerda que te están queriendo reclutar a su club de chismosos o a su club de chismosas. Y pensándolo un poco más allá, analicemos. Si tú conoces a alguien
que al oído te susurra un chisme y todavía te dice, pero no le digas a nadie. Ya dije, te está queriendo reclutar a su club de chismosos. Pero si esa persona que te está hablando ese chisme tiene la capacidad o tiene el valor de hablar de otra persona y decírtelo a ti, sabes, la siguiente persona de quien va a hablar es de ti. Así es que, recuérdate, el chismoso nunca está tranquilo hasta que forma un club de chismosos. Pero eso es el pecado. Eso es lo que hace. La persona que comete pecado no quiere estar sola, quiere tener de su lado a muchos pecadores, porque así actúan pues las fuerzas del mal. No solamente quieren destruir a una persona, sino que todas las que sea posible, todas aquellas que se dejen, ¿verdad?, cautivar por el pecado. Entonces, así o de esta manera, cuando una persona se arrepiente, así, o con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento sincero, sienten cierta culpa por haber tentado a muchas personas y, por lo tanto, ¿verdad?, hacerlas caer. Cuando una persona sale de ese club de pecado, se siente mal al principio porque se recuerda a todas las personas que involucró en su club de pecado y se siente mal. Pero lo bueno de todo esto es que se han arrepentido y Dios les dará la sabiduría y la fuerza para poderse levantar. Aunque quiero decirles también que las consecuencias del pecado no se pueden borrar. Mucha gente después de haber cometido pecado tendrá que enfrentar las consecuencias. Eso sí es una realidad también. El otro punto que quiero compartir es que el pecado ejerce su fuerza para hacer recaer sus consecuencias naturales en otras personas. Aunque el pecado es personal, nunca ese pecado es privado. Aunque se haga en lo privado, ese pecado no se quedará ahí solamente en lo privado. Porque nuestros pecados siempre llegan más allá de la frontera de nuestra propia vida e involucra la vida de otros. Eso significa entonces que cualquier cosa que nosotros hagamos, aún en lo privado, vamos a afectar a los que están a nuestro alrededor, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Así como también podemos, digamos, inspirar y bendecir a nuestra familia haciéndolo bien. Como yo recuerdo, hace unos años vi un video de algo sobrenatural que pasó y yo creo que sigue pasando en una ciudad allá en Guatemala llamada Almolonga. Ahí, para empezar, el video nos mencionaba y nos decía que ahí se dan las verduras, los vegetales más grandes. Pero fue algo sobrenatural. Pero lo que quiero hablar con esto es que quiero decirte que también ahí en esa ciudad, dice el video, decía la historia, este documental, que las cárceles se cerraron. ¿Por qué se cerraron? Porque no había personas que transgredían las leyes de esa ciudad. Eso, hacer lo bueno, también entonces traerá paz a las ciudades. Y son afectadas las ciudades por el cambio de vida de una persona. Pero también el pecado puede hacer lo contrario o hace lo contrario. De hecho, cuando una ciudad establecida, ¿qué hacen los gobernantes? No solamente piensan en hacer parques, hacer carreteras, sino que también ahí, ¿sabes qué lleva? Poner leyes y construir las cárceles más grandes que puedan haber, porque saben que se van a necesitar esas cárceles. ¿Por qué? Porque alguien empezó cometiendo pecado en lo privado, pero afectó a toda una nación. Y entonces ahora que está el pecado ahí arraigado en toda la sociedad, entonces es necesario hacer cárceles. Entonces, no se puede construir alrededor de nuestro pecado una muralla lo suficientemente alta y fuerte para detener todas las consecuencias de nuestro pecado.
consecuencias que tendrán que sufrir aquellos que están más cerca a nosotros. Y por consiguiente, aquellos que están más cerca de nosotros son los que más amamos y también los que más nos aman. A ellos les haremos daño con nuestro pecado. No podemos, como dije hace un momento, construir una muralla fuerte para que ese pecado no salga de ahí. Ese pecado, no hay muralla que lo detenga. Por lo tanto, lo que hagamos, con lo que hagamos, o sea, con el pecado que hagamos, vamos a afectar a los hijos, al cónyuge, la casa en sí donde vivimos, la colonia donde vivimos, la ciudad, el país o la nación donde vivimos. Vamos a afectarla. Con alguien que empiece a pecar, ahí se expandirá, ¿verdad? Como una manzana podrida. Si se junta con las manzanas que están saludables, esa podrida va a afectar a todas las demás. Así es el pecado. Y una hermana aquí en la iglesia lo dijo así bien claro. Resulta que esta hermana, su papá había estado en alcoholismo por 35 años, creo. Yo no recuerdo exactamente, pero esta hermana, después de que su padre había tenido un encuentro personal con Dios, yo digo así, su padre cambió y gloria al Señor por eso. Pero en una de estas reuniones, después de que su padre ya se había convertido al Señor y Dios lo había sacado de una manera maravillosa del alcohol, esta hermana dijo lo siguiente. Y dijo así, algo así, en palabras de ella, no puedo yo recordar exactamente, pero dijo más o menos que gracias a Dios porque su papá había salido de esto. Pero lo que él no sabe, o lo que el papá no sabe, o no se imagina, es que durante todo este tiempo de los 35 años, dijo ella, todo el daño que nos hizo, porque nos hizo, dice ella, hablando por su mamá y por todos sus hermanos, que una familia grande, dijo, él no se imagina todo el daño que nos ha hecho. Hablaba entonces de maltrato de todo tipo, hablaba también ella de falta de respeto, hablaba también de una malísima economía, la que su padre por andar tomando la sometió, porque no había lo suficiente para comer, para vivir bien en la casa. ¿Por qué? Porque cuando el padre de ella, quien tenía muy buen trabajo, recibía primero su salario, su cheque, ¿qué hacía? A darle, ¿verdad? A invitar a tomar a los amigos. Y se gastaba todo su salario. Y cuando llegaba a casa, que tenía que pues darle a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, no había. Entonces dice ella, lo sometió a una mala economía tan solo por su adicción al alcohol. También ella contaba la vergüenza que les hizo pasar su padre de saber que se quedaba tirado en las calles y que toda la ciudad sabía que ellas eran hijas de ese hombre que estaba ahí. Y tenían que irlo a recoger de la calle. Dice ella, qué vergüenza pasábamos nosotros. Y así compartía todo ese tipo, ¿verdad?, de consecuencias que hizo este hombre que sufriera por el pecado. Pero no solamente él, sino que también, ¿verdad?, ensució, por decirle así, y destruyó a toda una familia. Eso es lo que el pecado hace. La fuerza que tiene, no solamente para que la persona que está en algún pecado se destruya, sino que también destruya a toda su familia. Eso es lo que hace el pecado. Todo pecado traerá una consecuencia. Y hay personas que dicen con respecto a sus adicciones, bueno, es mi vida. Y sí, es la vida de ellos. Y puedo hacer lo que quiera con ellos. Así dicen abiertamente. Bueno, llegan a decir, bueno, no le hago mal a nadie. Y al fin y al cabo, es mi dinero. Y yo puedo decir, sí, tiene razón. Pero lo que no tiene razón es que él se está destruyendo, pero también por su necedad está
destruyendo a toda su familia. El que está en alguna adicción y sobre todo tiene hijos, no se imagina el dolor que le está provocando a sus hijos. No se imagina lo que esa madre también está pasando. Ese dolor de ver a su hijo ahí metido, destruyéndose en esa droga. Y como consecuencia, su familia, sus padres se enfermarán. Andarán estresados, pues con dolor de cabeza no podrán dormir. Y tanta cosa que ocurre en la vida de una familiar cuyo varón o mujer está experimentando una adicción. Toda la familia sufre. Aunque él diga es mi vida, pero toda la familia sufre al lado de él o al lado de ella. Yo quiero decirles en esta hora que pecar entonces, incluso en la manera más privada, es como si una persona pusiera veneno en el depósito o en el estanque de agua que se utiliza para distribuir el agua potable a una ciudad. Así es el pecado aún en lo privado. ¿Qué hará ese veneno depositado en el estanque o en el depósito de agua que distribuye a la ciudad? Como ese veneno un día hará su efecto letal a toda la ciudad. Así es el pecado. Ese pecado que muchos dicen, bueno, es privado. Solo yo, ¿verdad? Soy el que estoy aquí haciéndome daño. No se imagina que es como ese veneno que un día también así llegará letalmente a destruir la familia. Y Dios no quiere eso. Por esa razón estamos hablando precisamente de esa fuerza de pecado, porque muchas veces las personas no meditan en esto y se dejan ir. Y después dicen, ¿qué hice? Pero ya es demasiado tarde. También el siguiente punto que quiero compartir es que el pecado ejerce una fuerza poderosa para encontrarnos. Y para entender mejor esto, quiero llevarlos ahí en Números capítulo 32, el verso 23. Dice así: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué está pasando aquí? Moisés en un principio no entendió la petición de las tribus de Rubén, de Gad y una parte de la tribu de Manasés, porque pensó que ellos estaban tratando de no cumplir su responsabilidad que tenían todas las tribus de ir y conquistar la tierra de Canaán. Entonces estas tribus le fueron a hacer la petición a Moisés. Y Moisés entonces les dijo así, tal vez no creyéndole, que así iba a ser. Por esa razón ellos, ¿verdad?, se estaban absteniendo. Pero ellos le explicaron la razón. Y Moisés entonces fue convencido por ellos. Pero cuando la convencieron de que no era el caso, que ellos querían salir de la responsabilidad que todo Israel tenía de ir y pelear y conquistar las tierras, cuando lo convencieron a Moisés, Moisés les dio su bendición, pero les dio una gran o tremenda advertencia. Y esta advertencia es la que encontré y leí ya. Lo voy a volver a leer. Números capítulo 32, el verso 23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y esto es lo que quiero decir con este punto: que el pecado ejercerá una fuerza poderosa para encontrarnos. Literalmente Moisés les dijo a estas tres tribus: ustedes pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado.
Si ustedes me quieren engañar a mí, tal vez a mí me podrán engañar. Pero el pecado siempre los va a encontrar. Porque nadie escapará de su pecado. El pecado siempre saldrá a la luz. Nada quedará oculto. Todo se sabrá. Así es que más nos vale, hijos de Dios y hermanas, hacer las cosas bien, agradar a Dios con lo que hacemos. Porque aquel que quiere esconderse o ocultar su pecado, todo se sabrá y traerá consecuencias. Nuestro pecado nos alcanzará, dice la palabra. Dañará también nuestro carácter. Echará a perder nuestra felicidad y quizá arrastrará a otros con nosotros. El pecado hace que las personas contraigan la deuda de una gran culpa que no pueden pagar. Así ingresan entonces en la esclavitud de hábitos que no pueden romper. Buscando la libertad, se hicieron esclavos, porque eso es lo que hace el pecado. Los vuelve esclavos de ese mismo pecado. La fuerza del pecado hace que las personas sean tentadoras para otros. Ya lo expliqué, que una persona que está en pecado no quiere estar solo, no quiere estar sola ahí. Quiere invitar a otros a su club. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lanza sus resultados como veneno en el rostro de seres amados y de amigos. Y todos terminan pagando las consecuencias de ese pecado. Hablo de esto para alguien que está a punto de cometer algún tipo de pecado. Y la razón es para que lo piense, no solo una, ni dos, ni tres, muchas veces antes de cometer pecado. No sé cuál sea tu situación, pero a lo mejor estás maquinando ya en tu mente el siguiente pecado. Dios quiere que te detengas, que medites antes de caer en esa fuerza que te atrapará, como la fuerza de gravedad que te llevará a las alturas y vas a sentir que wow, qué bonito, qué hermoso, qué delicioso es el pecado. Pero lo que no te dice el pecado, pero te lo digo yo hoy, porque la Biblia lo dice, que te llevará al fango, al lodo, al pozo de la desesperación. Y ahí difícilmente puedes salir solo, puedes salir sola. También hablo de esto para alguien que ha cometido pecado, que está ahorita mismo metido en ese fango y no encuentra la salida y no sabe cómo salir de esto. El apóstol Pablo lo dice así en el libro de Romanos, en el capítulo 7, el verso 24. Y dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si tú lees este pasaje y el que sigue en el verso 25 dice: pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Él está hablando que es a través de Él que nosotros podemos salir de esta situación, aunque ya, como dije, vamos a tener que sufrir las consecuencias. Pero el perdón sí vendrá. El perdón que nos dará la paz para con Dios. Porque Dios, a través de su Hijo Jesús, nos ha librado del poder del pecado. Solo hay que ponerse así a cuentas con Él. Así tan sencillo, así trabaja Dios. Nosotros somos los que complicamos las cosas. Pero Dios solamente dice: aquí está mi Hijo, que pagó por
tus pecados. Lo único que tienes que hacer es ir y pedir perdón y ponerte a cuentas. Tan sencillo, tan fácil, ¿verdad? Suena muy fácil, pero hay gente que no lo quiere hacer porque también se sienten atrapados en esa maraña del pecado que no les deja ver que hay un Dios bueno y poderoso que está dispuesto a meter aún su mano en el fango, no para ensuciarse, sino para sacarte de ese fango. Y sabes, a mí me ha sacado, y a muchos de los que estamos aquí en sintonía nos ha sacado, y podemos decirte que Dios es real, Dios es bueno y está en el propósito de ayudarte a que salgas de ahí. Si tan solo levantas tu mirada al cielo y le dices, Señor, te necesito, ayúdame. Reconozco que tú eres el único que me puede sacar de esta adicción, de este pecado que me está ahí trayendo una culpa tan grande que no me hace ver que vale la pena vivir. Ayúdame, Señor. Le puedes decir a Él. Yo te invito a que lo hagas en esta hora. Cuando tú haces eso, ¿qué es lo que sucede en ti? En el libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso del 1 al 8, el apóstol Pablo también escribe así, y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las obras o en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo te quiero, ya para terminar, darte el siguiente consejo. Vivamos en el Espíritu y agrademos a Dios con lo que hacemos, con lo que decimos y aún con lo que pensamos. Y como consecuencia de vivir de esa manera, todo estará bien. Cuando digo todo estará bien, no significa que no van a haber conflictos. Van a haber conflictos, porque la Biblia nos dice a nosotros que en el mundo tendremos aflicción. Pero la diferencia será en que esos conflictos no van a venir como resultado de tu pecado o de nuestro pecado. Vendrán las situaciones que nosotros no esperamos, que no son parte o consecuencia de nuestro pecado, como lo que hoy mismo estamos viviendo. Esa pandemia nadie la esperaba, pero creo yo que habrá aflicción y no sabemos qué cosas más vendrán, pero lo que yo anhelo y quisiera que todos anheláramos es tener paz con Dios, buscar a Él, como Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios nos anima a que caminemos en obediencia a Él. Y si cometemos pecado, también la Biblia dice,
abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongámonos a cuentas con Él y vivamos la plena libertad a la cual Dios nos ha llamado. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que este mensaje llegue a cada mente y a cada corazón para poder, Señor, salir de una vez por todas de ese pecado. Que podamos vivir y experimentar la paz que solamente tú, Señor, sabes dar. Esa paz que nos sostiene aún en los momentos más difíciles que podamos pasar, Señor. Esa paz que tu palabra dice que sobrepasa todo entendimiento. Así sea, Señor. Oro por aquel que en esta hora reconoce que ha cometido pecado. Ayúdalo, Señor, a salir de ahí. Que levante tu mirada, su mirada al cielo, Señor. Y que ahí, Señor, tú lo abraces. Y trae paz, trae perdón y trae restauración a esas vidas. En tus manos les ponemos y nos ponemos a todos, Señor, para que no nos permitas que nadie de nosotros caiga en pecado, Señor, sino que todos los días caminemos en obediencia a ti, Señor. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, corazón, me das tu gracia, ángel de mi sol, de mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz, tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh, mientras tenga vida esperaré,
cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa